Esta muestra Representar incluye nuevas generaciones y más que nuevas generaciones, mezcla generaciones. Hay artistas muy jóvenes y artistas un poco menos jóvenes. La idea de la exposición Representar es la mezcla, es decir, unir en un solo espacio y en una sola instancia varias maneras de representar, varios tipos de imágenes, y cada generación da cuenta de esos tipos de imágenes. Muchas veces hoy escuchamos que se habla de pluralidad y de diversidad. Más que esa idea de que cada uno se mantenga diferente y unido, es que después de ver la muestra tengamos una idea de mezcla, de conjunto, más que de elementos estancos. Entonces, por eso el nombre de la muestra, Representar, es unir distintos artistas que trabajan distintos tipos de imágenes, preguntarnos de dónde vienen las imágenes que trabajan los artistas, de dónde las extraen, de dónde las sacan, cómo cada uno aborda y persevera en lo que eran los géneros de la pintura de Caballete, el retrato, el paisaje con figura, interiores, figura humana, se sostienen aún en esos géneros tradicionales y a su vez se alejan entrando en el mundo del arte contemporáneo y dejando borrosos los límites de los géneros, pero al mismo tiempo incluidos los géneros de la pintura tradicional. Por ejemplo, los trabajos de Luli Chalup se llaman retratos de Dios. ¿Por qué retrato? Para mí existe aún en la pintura de los artistas un vestigio, una reminiscencia en cuanto al formato, en cuanto al uso del lenguaje y en cuanto a alguna manera de rescatar las imágenes de los géneros tradicionales de la pintura de Caballete o la pintura al óleo. Y en otros se aleja aún muchísimo más, se hace aún mucho más abstracto, pero es posible todavía encajarlos dentro de ese esquema tradicional de la pintura de Caballete. Por eso la idea de mezcla. Se mezcla el pasado y el presente y se mezclan distintos niveles de imágenes. Los artistas jóvenes hoy tienen la posibilidad de salirse de los esquemas. El campo del arte ha borrado los límites entre las disciplinas, o los límites son muy lábiles, es decir, pintura, dibujo, escultura, grabado, lo que eran las bellas artes o lo que se enseñaba académicamente se han desdibujado. Entonces los artistas ya se forman en una academia o en una neoacademia que incorpora ese borramiento de los límites. La idea de trabajar la representación o la imagen no excluye hablar en cada uno de los artistas de otros aspectos como las técnicas o los soportes. Es decir, cada uno usa un formato. Por ejemplo, Güenú Peña usa un formato que le era ajeno a las artes visuales. Trabaja el nivel más abstracto de imágenes en esta exposición. Habla de la poesía y trabaja visualmente la palabra, que no era propia de las artes visuales, pero la incorpora a su trabajo de artista visual. Entonces trabaja con la palabra, con la poesía, y de eso deriva un tipo de imagen y un tipo de esquema que deviene en obra de arte y que yo la he agrupado como coordinadora de esta exposición en lo que sería interiores, es decir, porque habla posiblemente de un mundo interior, de un mundo que va más allá de la imagen de la representación. En un polo opuesto, Andrés Busto Flit mezcla el dibujo como soporte y la pintura como soporte. Trabaja todavía el cuadro como soporte de las artes visuales. El cuadro, la pintura, la ventana, el espejo, como en niveles reconocibles de representación, en una representación que tiene que ver con la realidad, donde podemos reconocer nubes, cielos, su autorretrato, personajes. Habla también de un mundo interior, pero las imágenes vienen quizás de un mundo onírico, quizás de un mundo de imaginación, no lo sabemos, pero lo transforma en pintura y en dibujo. Y nos acerca a un mundo de realidad y de fantasía. En el caso de Luciano Jiménez,
trabaja el soporte del papel y quizás sus imágenes y su formato se aproxime a lo que nosotros hoy llamamos dibujo, un trabajo con lápiz, un trabajo que también tiene una reminiscencia de un género de la pintura al óleo que era paisaje con figuras, es decir, aparecen sus figuras quizás que vienen de su mundo familiar o del mundo familiar de otros, retratos, personajes que se entremezclan con un follaje, con un paisaje, con el color. Las nuevas generaciones tienen mucha libertad para trabajar, mucha libertad para ser artistas, es decir, además de ser artistas, en el caso de Luciano, es dibujante, es pintor, es ceramista y su obra camina o se mantiene, se realiza sobre distintos soportes. Y creo que esa es la posibilidad que tienen hoy las nuevas generaciones. No quedan atenidos a una disciplina, sino que se mueven libremente por distintas disciplinas y mezclan las distintas disciplinas, que es el caso de Luciano. Nicolás Machado, por ejemplo, en este caso específico, usa el soporte como formato y como soporte el dibujo y el papel y la tinta. Una técnica sumamente clásica, donde se mete en la figura humana y es literal, es decir, no retrata la figura, sino que se mete dentro del cuerpo, dentro de la entraña, para representarnos quizás el dolor, quizás el fluir de la cuestión vital y trabaja esa idea. También pinta, también hace grabado, es decir, que creo que como artista joven da cuenta de que su obra puede ir y venir por distintos formatos con total libertad. En el caso de Luli Chalup, que es un artista formado en la Academia de Bellas Artes de Córdoba, José Figueroa Alcorta, ha elegido para esta exposición trabajar el formato digital. Es decir, pero él lo dice y lo hace como si su pantalla fuera una pintura fresca. Y sobre esa pintura fresca trabaja el color, trabaja la pincelada, trabaja con todos los recursos técnicos que le da el formato digital, pero lo hace como si fuera pintura. Entonces, él sigue siendo pintor, pero con otros formatos. Eso creo que también es una apertura en las nuevas generaciones. Por otra parte, Emilia Imaón trabaja únicamente el dibujo, pero también es grabadora, también incursiona en la fotografía. También creo que tiene esa riqueza de las nuevas generaciones y de aquellos artistas que se formaron en una escuela o en una academia que ya está permitiendo que los límites se borren y enriquecida. Entonces sus dibujos nos hablan de una sutileza, de una manera de trabajarlo muy académica, pero la imagen se aleja completamente de algo académico. Y también está el caso de Cecilia Herrero, que es una artista muy dúctil, que es el ejemplo de una artista contemporánea, que ya no podríamos decir que es nueva generación o que es una artista muy formada, es una artista de San Luis que vive hoy en Alemania y que trabaja todas las técnicas, es muralista, hace dibujos en pastel, es capaz de retratar un pequeño paisaje, trabaja esculturas, trabaja la animación, es decir, se mueve también por distintos formatos con total libertad y trabaja el tema de la representación desde un grado de mímesis hasta un alto grado de abstracción. Un poco esa es la idea de la muestra Representar, es qué imágenes eligen los artistas y sobre qué formato la dejan ver. Entonces un poco la idea es esa, ¿no es cierto? Que hoy los artistas tienen la libertad de trabajar desde muchos formatos, digital, tradicional, desde las mezclas de los distintos formatos y también traer distintas imágenes, como si toda la historia del arte fuera un gran banco de imágenes o desde donde se pudiera hacer cita permanente de las obras de la historia del arte y traerlas también a su mundo interior, a su mundo propio, a su mundo personal.